mandó otra, pero que no he tenido ocasión de ver. Pero ahí no sé, todas las buenas. Bueno, chicas, chicos, buenas tardes. Buenos días, no sé a qué hora estoy. Escuela de Espectadores de la Térmica, con alguna invitada de Escuela de Espectadores de Factoría de Segaray, que ha tenido la consideración de levantarse temprano para venir aquí hasta la Térmica. Bienvenida. ¿Alguien sabe el nombre de la obra de teatro que habéis visto? Sí. Es la pregunta del día. Claro. De eso es de lo primero que vamos a hablar, pero tenemos a la autora, que es nuestra compi, ayudante de Escuela de Espectadores para Full, María Beltrán, y a Natalia, la actriz del elenco del Sí, vamos a llamarle el Sí, simplemente, Natalia Ruiz, y tenemos a Juan Antonio Hidalgo del elenco, que está lesionado desde la primera función del preestreno en Fuengirola, y José Carlos Cueva, compañía Jóvenes Clásicos, director José Carlos Cueva. Por tanto, tenemos a las chicas del elenco, ni más ni menos. Si el sí es el sí de las niñas, aquí tenemos a las niñas. Un aplauso. No hay nada mejor que, para ti te lo digo, Natalia, como estudiante aún de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, en su último año de interpretación musical. Pero un pedazo ya de actriz, para mí profesional absolutamente. Los estudios no quitan lo valiente de ser ya capaz de hacer algo que, bueno, da una formalidad de un título que es necesario. Entiendo que debo presentar a Juan Antonio Hidalgo, el lesionado, incluso por delante de José Carlos Cueva, que es una lástima que no pueda estar aquí por las circunstancias, porque es el actor compañero de Natalia. Juan Antonio Hidalgo ya es un veterano actor, pero que estudia dirección escénica, y trabaja también en el Teatro Lírico malagueño, en la compañía del Teatro Lírico, en el que es muy polivalente, canta, baila, es un joven del año 68, pero es un tipo que ya lo habéis visto, que está en forma, que está ahí entregado en su profesión, y que por decir en su currículum cosas, pues ha trabajado ha hecho Luces de Bohemia, Cuento de Navidad, que son títulos que os suenan, Radiografía de Punto y Poeta, que estuvo inclusive, se estrenó en el Segaray y estuvo en Argentina. Dentro de lo que es Factoría Segaray ha trabajado en 3 funciones, en los años 19, 20 y 22, Inestables, La Vengadora de las Mujeres y Her Chef Box, que quizás algunas de aquí habéis visto, seguro, ¿vale? Ha dirigido, porque sus estudios son de dirección escénica, pero él ha actuado e interpretado siempre antes de estudiar dirección escénica. O sea que a veces es al revés, los directores empiezan a hacer actuaciones, pero se interpreta y al final termina de director. Y cuando dice arte dramático, al final termina de director, porque al final la compañía, el grupo lo va trabajando, montando, y alguien necesita hacer de técnico, hacer de productor, hacer de todo. Y termina y dice, pues esto me gusta a mí más que interpretar. Obras que él ha dirigido, tanto en la Escuela de Arte Dramático como como compañías profesionales. O a José Carlos, que es el director de la compañía, que no está. Él es también académico de la arte escénica de España, al igual que María, al igual que yo mismo. Y entonces aquí en la academia, cuando queráis buscar el currículum de alguien, si es académico, lo podéis encontrar. Y él tiene su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, pero también tiene el máster de profesorado, para, ya sabéis, el máster es como el antiguo CAP, y a su vez tiene un currículum en la joven compañía del Teatro Nacional Clásico de España, porque se fue allí, fue seleccionado y ha hecho distintas obras con Elena Pimenta como directora de la primera, con la que ha hecho 2 obras. Entonces, después de su paso por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, él
vive en Málaga, pues imagina y piensa que hay que hacer una compañía que tenga que ver con el teatro clásico, adaptaciones, versiones o manera de convertir desde el ámbito de un concepto más joven las obras clásicas, que en el fondo es como se suele hacer también en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, exactamente igual. Aunque la joven compañía son gente que tiene o estudios o son seleccionados a modo casting para llevar a cabo también otras versiones de clásicos mucho más arriesgadas, más contemporáneas. Y entonces Jóvenes Clásicos pues tiene esa trayectoria. Él tiene dirigido La vida es cuento, de autor es Canciones de Olmedo, efectivamente La vengadora de las mujeres, que la hizo en Factoría Segaray, y también creo que son con esta que ha hecho Jóvenes Clásicos 5, me parece, los montajes de la compañía Jóvenes Clásicos. Esta obra, si la habéis visto, pues naturalmente es una idea desde una versión libre que ha hecho María de El sí de las niñas de Moratín, que fue una propuesta, esta es la historia, por parte de José Carlos Cueva, a ella, y empezar ahí, ahora hablaremos también de eso, a desarrollar pues, su versión libre de algo que cuando lo ves no es clásico, es actual, absolutamente desde el ámbito de lo callado, de lo no visto, de lo que sucede o no, en una historia en tiempos modernos y reales con las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que está sucediendo, de eso se trata, ¿no? Todas las obras tienen una moraleja, tienen un sentido en toda la época, pero en este caso esa versión libre es una inspiración a partir de esto. Yo ya me voy a donde me da la gana y construyo, aunque la compañía, y no creo que engañe a nadie, Jóvenes Clásicos significa que tiene que ser la obra tal como ha sido, ¿vale? De eso hablaremos también del concepto versionar o interpretar. Y Natalia, bueno, ella también ha actuado el año pasado, el 22, hace 2 años, en otra función de Factoría Segaray, que es Esperando a mis cebollantes, Aguirre, como habíamos dicho, y luego en musicales como Mamma Mía, ¿no? Y también han hecho La Bella y la Bestia también con la misma compañía, ¿no? Anita María, autora, ella empieza... Empecé en teatro en el 2016 en el microteatro de aquí de Málaga. Y que además actuaste. Sí, bueno, lo loco. Con una amiga dijimos, vamos a presentar algo, y presentamos una obra sobre Almodóvar, y ahí las dos, esa era dirigir, interpretar, o sea, todo. Pero tú empiezas a escribir, ¿cuándo? Con 8. A escribir con 8 años. Con 8. ¿Poesía o narrativa o relatos o...? Yo creo que empecé con poesía, relatos, yo que sé, con 8 años me acuerdo, diarios, y después intento de cuentos o intento de poesía. Y después en la ESO, poesía. Tiene una tira de premio de poesía, Sí, eso... una tira, ¿eh? Esto está muy resumidito, ¿eh? No voy a sacar el otro currículum, pero está ahí guardado. Y teatro yo creo que fue a partir del 16. Empecé a investigarme, a ver. Yo descubrí el teatro con 13 años, creo que fue, 13, 12, que mi madre me puso mucho frío y pocas nueces, sobre la peli. Me la puso en la tele. Y dije, oh, ¿esto qué es? Me encanta. Y ya me empecé a leer de ahí. O sea, a mí me gusta Shakespeare porque mi madre me puso mucho tiempo para y yo lo primero que conocí fue Shakespeare. Y luego La venganza de Don Momento, que me llevaron a Madrid por un cumpleaños y de repente me la encontré y dije, oh, qué maravilla. Y a raíz de ahí empecé Pero a raíz de ahí empezaste a leer a Shakespeare. a Shakespeare porque es lo que me había llevado. Ajá. Sí. Luego ya... Luego cuentas tú lo de Mauricio Cartún, el Teatro de la Bahía, donde hizo un taller de dramaturgia que se llamaba dramaturgia sobre dramaturgia. Lo que es que Mauricio Cartún o Julio Escalada son nombres súper reconocidos, ¿no? A nivel internacional y nacional, por supuesto. Hernández Simón, por ejemplo, de Teatro Cánovas lo llevaba el curso José Carlos, el líder de la obra, y creó un laboratorio de teatro clásico, invitó a Javier Hernández Simón, que se ha llevado ahora muchos premios de teatro por Los Santos Inocentes, creo que era la que montaba. Y estuve ahí viendo a muchos de los de José Carlos y a muchos de los que han pasado por su compañía, de los jóvenes clásicos, estaban en ese taller formándose con él. O sea que desde el año 15 aproximadamente, que se mete ya en el ámbito de la escritura teatral, pues ya... No,
9 años que En- llevas En serio, o sea, partiendo de profesional desde el 18. del 18. Luego está también Constanza Sinisterra en todos los cursos, premio 2 veces Nacional de Teatro, José Padilla, que es otro, clásico, y estuvo inclusive en el taller experimental de Atalaya en Sevilla en un verano, y ha hecho también un curso de payaso, pero ahí había que actuar, en el de payaso clásico había que actuar con Ángel Baena, Eso ¿verdad? fue muy divertido, pero el sufrimiento muy grande. A mí me gusta ver a la gente, imaginármela. Lo que pasa es que a veces tienes que hacerlo para ponerte en el sitio del otro. Y también ha estado directamente incluso con Eugenio Barra, el gran Eugenio Barra, en Madrid, en el Teatro de la Abadía. En fin, de formación ahí, como se suele hacer complementariamente, de manera esporádica, en una semana, 2 semanas, ¿no? Como tú también te queda todavía por hacer más y más y más y más, porque es muy necesario no perder la puesta en forma de, en el caso de interpretación, en el caso de ella, pues ver distintas maneras de cómo se plantea la dramaturgia, y muchas de las que estáis aquí, y estáis aquí también como alumnos de ella en el curso que está dando sobre literatura dramática en el Centro Cultural Provincial de María Victoria Herencia. Dura hasta final del curso, ¿no? Hasta mayo, ¿no? Abril. Hasta abril, durante un martes sí, un martes no, haciendo o teniendo un aprendizaje sobre la autoría de los mejores, quizás, desde Valle Inclán, pasando por Lorca, pasando por... Y ya más actuales, los mejores y los que más me gustan. Pues no, la semana que viene trabajamos Alfredo Sanzor, que es el director del Centro Dramático Nacional, que a mí me gusta muchísimo porque teatro, lo que se entiende por teatro textual, tal cual, no tiene, suelen ser historias como especie de fábulas o cuentos, pero me gusta muchísimo y siempre trata temas actuales, y también ha trabajado Shakespeare y yo creo que me gusta por eso. Y después a Nau Albert y Marcel Borràs, que son 2 catalanes que ahora están en todas las series. Bueno, para que lo situéis, el pelirrojo de Cuéntame, que era el amigo de Carlitos, pelirrojo que gay, y Marcel Borràs está ahora en todas las series, en una que se llama Esto no es Suecia, Galgos, en El Inmortal, o sea, ahora están todas. Sí, uno que hacía apocadito, del el pelo un Paraíso. poquito cortito, pero está muy bien. Y hacen teatro. Además, hace un teatro inteligentísimo. Tú empezaste haciendo teatro en Huelva, pero en el cole, En un taller. en un tallercito. ¿Con quién? Sí, se llama Juan ¿Un maestro? Diego. ¿Un maestro? Sí, es el que lleva, yo que soy de un pueblo que se llama Punta Umbría. Hombre, Y allí- Muy bonito. bonito. Y nada, él se dedicaba a hacer, tenía un taller de teatro y yo siempre lo veía en las galas de juventud, tal y cual, él presentaba todo lo que hay en el pueblo y me llamaba mucho la atención, y yo el teatro que había visto había sido en el colegio, que nos llevaban a ver obras en francés, Ah, y ahí fue cuando dije, a ver, yo sobre todo he cantado desde siempre. Y me empecé a subir a escenario a los 14 años y vi que me encantaba y que podía con ese miedo que te da, ¿no? Entonces, uniendo todo eso, dije, para adelante, y me apunté al taller, estuve 1 año y pico hasta que bachillerato me arrebató mi tiempo. claro, siempre suele ocurrir. Bachillerato no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, es horrible. Ni ver ni disfrutar. Ya. Pero, ¿Y ya pensabas que te querías venir a Málaga a estudiar arte dramático? ¿En bachillerato no? En la ESO yo quería, Sí. pero yo no sabía que existía el bachillerato de arte, y menos de arte escénica, porque en Huelva había en ese momento de artes plásticas en general. Ya han puesto el de arte escénica, que mi hermana está haciendo, lo he hecho. Y ¿En Huelva? en Huelva. Ah. Y una amiga me vino y me dijo, Natalia, que está el bachillerato de arte, te puedes apuntar. Y yo, ¿cómo? Pero me entró entre el miedo. En Málaga. Entonces tú no tenías allí en Huelva. En Huelva no había de arte No, escénica. no había, pero te enteraste de que había en Málaga. No, yo no sabía nada de Málaga. A mí mi amiga me dijo que podía hacer bachillerato de artes, en general, de artes plásticas. Existía vale, eso, vale. claro. Porque es que nadie te informa muchas veces de... Sí, hay muy mala orientación educativa. Sí. Pero entre eso y entre que... Bueno, yo tenía un noviete que no le gustaban las artes de ningún tipo, entonces pues me dejé un poco bastante guiar y dije, bueno, pues a ciencia, que también me gusta mucho, sí que a mí me gusta todo. Y entré en bachillerato de ciencias, pero yo siempre estaba como, pero yo lo que quiero hacer es subirme a un escenario, estar delante de una cámara, contar cosas.
Y mis padres, de hecho, cuando dije que iba a estudiar biología, la carrera de biología, me miraron como diciendo, bueno, vale. Estaban a favor de que tú hubieras hecho arte dramático. Sí. ¡Ah! Es que soy tonta. ¡Hombre, el primer caso siempre al revés! Yo creía que iba a decir, biología. ¡Ay, qué bien, hija! ¡Qué bien! A mi padre siempre ha querido ser abogada, porque Claro. mi familia, por ejemplo, nadie tiene estudios superiores o casi nadie. Entonces me veía a mí, que yo me defendía muy bien en la escuela y tal, y decían, bueno, pues tú tienes que ser médica o abogada o... No. O sea, y a mí que eso siempre me ha gustado todo, pero ya cuando me metí en la carrera y me alejé un poco de mi círculo y vi que ¿Estabas había... haciendo biología? Sí, empecé la carrera de biología en Sevilla. En Sevilla. ¡Hala! Sí, y cuando vi que había gente que tenía también mis intereses y tal, porque en el pueblo yo me he sentido siempre bicho raro, porque era la que siempre estaba jugando, siempre quería cantar, crear, vamos al cine, vamos al teatro, y la gente pues solo quería jugar cachimba. Y ya cuando me fui conocí otro tipo de personas también y tal, dije, vale, esto también es válido, existe esta posibilidad de estudiar esto, lo voy a hacer, y lo dejé, vamos, duré un cuatrimestre, me metí de lleno a prepararme las pruebas y... Pero para Sevilla. No, para nada, porque ahí ya sí que en la reunión que tuve con la compañía con la que me preparé en Sevilla, me dijeron que existía musical. Y a mí es que yo, era para haberme grabado la cara que puse cuando me dijeron que existía musical. Estaba así, ay, ¿puedes presentar la musical? ¿Cómo? ¿Musical? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por cómo? ¿Dónde se estudia musical? Claro, porque Yo la quiero música- cantar. La música va ligada a mí desde siempre y estoy muy contenta de haberme metido en musical, porque poder unir la danza, la interpretación y el canto. Entonces, ¿y tú hiciste selectividad también? Sí. También. Y luego cuando entraste aquí, te presentaste a la escuela también. Exactamente. Y aprobaste la primera, naturalmente. Sí. Eso es Estaba natural, enfocadísima, es sí. natural. Muy bien. Bueno, pues, y tú sí estudias, pero tú no te fuiste naturalmente, no existía todavía dirección de escena, Yo en bachillerato me metí en ciencia porque quería ser psiquiatra y mis padres me dijeron, loca, eso no va a salir para adelante. Y en el segundo trimestre me cambié al de letras porque estaban dando literatura universal y yo no podía vivir con la biología y al lado leyendo, no. Entonces me cambié y yo hice bachillerato de letras prácticamente y luego empecé literaturas comparadas en Granada. Bueno, yo empezaba dos cosas, tres. He dado más vueltas que un trompo. Primero empecé literaturas comparadas en Granada, que ese verano, o sea, el verano anterior a literaturas comparadas, estuve en un certamen de teatro en Madrid, como un clásico en verso. Ganamos el certamen y de repente dije, ostras, el teatro existe y hay posibilidad de escribir teatro y de dedicarse a esto, hay futuro, ¿no? Porque conocía gente que se dedicaba ya a escribir teatro. Entonces me metí en literaturas comparadas y cuando llevaba 3 meses, que en Granada hay mucha oferta cultural, pero teatral es complicada, es chunga. Entonces en Granada me llamaron una compañía que se llama De Monos Producciones, que está ahora aquí en Málaga en Artística. Tú los conoces a los de Monos, ¿no? A Daya y... Ah, sí. A Daya Cachorcante. Me llamaron y me dijeron que si les quería escribir la obra de Tras las Trágicas. Bueno, la obra no tenía nombre. Me encargaron Tras las Trágicas, que luego ha tenido un recorrido bueno. Y entonces dejé literatura comparada y dije, me quiero dedicar al teatro. Le di una alegría a mis padres. Mis padres también siempre han dicho, para adelante con lo que quieras y te apoyamos a muerte. Lo que pasa es que no cambies mucho, que nos mareas. Entonces, pero yo no me planteaba la dramaturgia como carrera porque ni siquiera pensaba en la dramaturgia como futuro, digamos. Empecé a pensar en la dramaturgia como futuro cuando yo estaba trabajando como dramaturga. Y me vine aquí a Málaga, me metí en esa de dramaturgia el año que nos conocimos nosotros, justo antes de la pandemia. ¿Qué pasaba? Que me salió trabajo y no me dejaban compaginar dramaturgia con el trabajo. Entonces dije, ¿qué hago? Me quedo aquí 4 años y me aíslo porque la ESAD, yo personalmente no me compensaba aislarme 4 años porque luego no tiene tanto que ver con el mundo real. Te forman, pero la dramaturgia concretamente yo creo que te forma mucho mejor fuera. Lo siento, pero hay dramaturgos muy buenos, en Madrid, en Sevilla, en cualquier parte. Yo estaba en Granada, me vine de Granada, estuve aquí probando el teatro real. Me metí en la escuela y en la escuela me dijeron, vale, te cogemos, pero no puedes hacer teatro real. Y dije, me voy. Y me fui y ya en la UNED. Ya siempre en la UNED. Ajá, ¿te convalidaron asignaturas? No me convalidaron nada en ningún lado.
y ahora está terminando y la escuela de pescadores es el trabajo fin de grado. Es que al final la interpretación es diferente, pero también tiene un poco de eso. O sea, dentro de las artes escénicas tienes que ver mucho, tienes que formarte, por supuesto, pero hay muchas formas de formarte, hay mucha gente buena que no está en las ESAD ni en las RESAD. Y mucho Madrid, mucho Madrid, mucho Mucho Madrid. viaje, conocer a mucha gente también, porque te abren las miras. Es que tanto en interpretación como en dramaturgia hay 1000 formas de hacerlo. Y hay muchas formas que están bien y tú tienes que elegir cuál te gusta, cuál te renta, o experimentar simplemente. Yo voto por experimentar. Tras las trágicas, eso se ha hecho profesionalmente, tanto ella en Barcelona, que la tradujo al catalán y la dirigió a una compañía en Barcelona. La compañía, la contracultural, se llamó. Es que tiene una sala de Que tiene teatro una sala y le pusimos el nombre de la sala y de la propia compañía de ahí. y luego se estrenó en cambio en la sala En el Teatro Gaudí. Gaudí, el Teatro Gaudí, que es un teatro reconocido. Y ahí se estuvo haciendo, se ha quedado allí porque ella dejó No, a es que la compañía. esa obra yo estoy muy contenta porque ha funcionado muy bien y ha estado en Madrid 2 años en cartelera, en Málaga estuvo aquí también, pero estuvo en La Marina que creo 1 mes o 2 Sí, con la y compañía. luego que en hizo Barcelona estuvimos 1 mes. ¿Pero qué pasa? Que está maldita, es que yo creo que está maldita de verdad. En Madrid se quedó embarazada y se paró la gira. Luego también vino la pandemia, que esa fue una maldición para todos, no solo para la obra. Entonces pararon, porque PUC, que son los demonios que trabajan en artística, Adaya se quedó embarazada. Se han venido a Málaga y están trabajando. Aquí, en Málaga, la contrataron para Ollerías y el día de la función, Ofelia cogió COVID. El día de la función. Sí. Y en Barcelona, llego allí y me dice Lady Macbeth, estoy embarazada. Y digo, De las trágicas, ¿cuántas obras tiene más? Dime unos cuantos títulos, que ahí no está. con la 11, Seven. Seven. Sí. Seven y la terminal del amor. Esa fue un drama. Las trágicas, la primera que se estrenó fue la de los amores perversos. Esta. La de Aún tengo la vida. Sí, que está por hacerse. No sé, se está haciendo, Aún tengo la vida. Está dentro del ciclo autor de la Diputación y se está haciendo lectura dramatizada con Antonio Safra y con Adriana, que lo hace. Que el tema es la ancianidad, la juventud y la demencia. Un tema, bueno, lo habéis visto algunos, habéis visto la lectura dramatizada. Y ya a partir de ahí, bueno, pues lo que vaya saliendo. A ver, Natalia, tú ya habías estado trabajando con José Carlos Cuevas, ¿no? Y entonces inmediatamente cuando se empieza la producción del sí, vamos a meterle mano al tema del título. El título empieza porque te ofrece José Carlos, te pide escribir un texto a partir de la obra de Moratín. Vamos a decir nombres, que creo que sí es importante de cara a nuestra versión absolutamente libre. En el sí de las niñas de Moratín, Paca. Ahora contamos por qué se ríe. Paca es la joven, tiene 16 años y la van a casar con Diego, que es un hombre de 50 años. Y la madre de Paca es Irene. Y entonces Irene concierta el matrimonio porque se ha quedado viuda y no tiene dinero y Diego le va la dote, se llama. La dote. Y entonces concierta el matrimonio. Pero Paca, la joven, está enamorada de Carlos, que es el sobrino de Diego. Y entonces por debajo está ella obedece a su madre, le dice que sí, que se va a casar con Diego. Cuando Diego le pregunta, ella dice, sí, yo me voy a casar, claro que sí, lo que diga mi madre. Pero por debajo está con el otro, yo quiero ir contigo, pero no hacer nada. O sea, solo yo quiero ir contigo, pero no puedo, porque ya me han concertado el matrimonio. Y entonces Diego se cosca, el mayor se da cuenta, y le pregunta directamente. Y entonces ella le confiesa que sí que está enamorada de su sobrino. Le pregunta al sobrino y el sobrino le confiesa que está enamorado de ella. Y dice, Diego dice, bueno, pues casaros. Porque ya que habéis sido sinceros, antes de ponerme los cuernos, casaros. Y es así, o sea, eso Esa es historia, por ejemplo, en el Avaro de Molière también se da, está ahí también la gente. Rita, en el Señor de las Niñas de Moratín, es la criada, es a la que lleva todo. Entonces con esos personajes, ¡bum!, los reduce a 2 y se juega
en toda la Sí. simbología. En la nuestra, Diego es el hombre mayor, Charlie es el alter ego joven de Diego, que es la obra del sobrino, la prota Rita, porque en el Cid de la Niña de Moratín a Rita le gusta también Carlos, pero no la manejan, o sea, es una criada de la época. A Rita la van llevando y la pobre de desgracia en desgracia propia porque todos la ningunean, como criada de obra, básicamente. Irene es la madre, que es la que decide por la joven, en nuestra obra Irene decide por Rita, y Paca es en el Cid de la Niña de Moratín, pues, a la que llevan a casar. Y en la nuestra, Paca, lo que pasa es que se quitó porque quedaba muy ridículo, era el bebé. La hija se llamaba Paca, pero claro, empezaba la escena y el padre gritaba ¡Paca! Y gritaba el padre ¡Paca! Y todos nos moríamos de la risa. Y no funcionaba. Pero era el bebé. Claro, es que Paca, un bebé de ahora. Pero era... Entonces lo que ocurre es que, claro, cuando José Carlos, eso es lo que pasa en producción, dirección o intérprete o autoría, es una lucha en el cine, en el teatro y sobre todo en el cine. El cine es una barbaridad. En el teatro tiene otro funcionamiento mucho más elástico, más fácil, y entonces en este caso, pues claro, le pide la versión, o sea, versionar, y claro, ella no va a seguir los parámetros, ha llevado los parámetros a los títulos, o sea, a los nombres para desarrollar el conflicto o los subconflictos que están ahí en ese aspecto de la conciencia viva del personaje principal que aúna a muchos otros, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que él, José Carlos, como productor, empezó a vender muy bien la función, ¿no? Y ya tenía concertado, antes de que inclusive se escribiese la obra, el tema del Cid de las Niñas. Pero claro, por la parte de producción diligente para vender un trabajo que se va a hacer o que se va a llevar a cabo, vendiéndose también como jóvenes clásicos que tienen ya un currículo y que tiene y además algo que va a ser desde 12 años para adelante. 12, 13 años, 12 para adelante, se puede ver perfectamente hoy día, lo que ya habéis visto de los que estáis aquí. ¿Qué ocurre? Que yo creo que esta obra, para mi gusto, hay que ponerle otro título. Sí, X, sí. Sí por sí, porque eso se genera en ese sí real, en ese sí onírico, o en ese sí moral en relación a la conciencia. Es algo más. Y luego el concepto del sí está muy gastado también. Está gastado, malinterpretado sobre el tema de la aceptación de cuando se tiene una relación, me has dicho sí, pues no. O sea, está tan abierto que lo mejor es dejarlo ahí y lanzar. Versión libre a partir de el sí de la Niña de Moratín. Bueno, pues esa es la historia del título y basada en el clásico está pésimo. No puede ser basada. No es la obra. Es una versión libre. Y a partir del sí de la Niña, Natalia, cuando te ofreció José Carlos, ya estaba la obra escrita, acabada. En verano No. me pasó hasta lo que había y quedaba una copia más de las fotos. El tercer acto no lo tenían. Es que el tercer acto ellos empezaron a trabajar en institutos y yo todavía estaba dando vueltas porque era un embolado. Sí, era complejo, o sea, era como acabamos esto. Entonces yo quería darle todavía más vueltas, pero ellos ya tenían que empezar a trabajar porque estamos hablando de enero. Ya estaba en el ICE. Es que están en un programa junto con el Teatro Cánovas donde de alguna manera se le ha dejado producir la obra, ensayar dentro del Teatro Cánovas, que está en obra, que está ahí en un programa que se llama, ¿no? Más jóvenes que clásicos. Más jóvenes que clásicos. Ese es un programa que está haciendo Cánovas y entonces está yendo a los institutos y hicieron alguna lectura, ¿no? Dramatizada delante de los alumnos a partir de enero, ¿no? Y todo eso iba todo a la vez y ellos terminando de escribir. A ver, es que esta obra se empezó a escribir después de Navidad. José Carlos me encargó la obra en octubre. En octubre me encargó una versión libre Moratín enfocada a hacerla en institutos, o sea que los adultos la pudiesen ver, pero en el instituto les llegase algo también. Para hablar de trata, redes sociales, educación femenina, prostitución y no sé qué, con
3 actrices y un actor. Porque él presentó un proyecto a Factoría Echegaray y entonces él me dio el dossier. No se lo cogieron, me dio el dossier con 3 actrices y un actor. Yo en octubre dije, qué guay, tengo mogollón de tiempo, entonces me puse a escribir y a principios, no, como a mitad de diciembre le di el borrador de la obra acabada con 3 actrices y un actor. Resulta que no podíamos montar esa obra con 4 actores porque no había presupuesto. Entonces me dijo, para 2. Y dije, vale, para 2 puedo hacer una obra, pero no es esta obra, porque los subconflictos no me cuadran de 4 a 2, reducimos un montón en subconflictos, y para 2 es un embolado tremendo por el mero hecho de que para 2 existen muchísimas por presupuesto, que es lo que pasa siempre, y para 2, entre chica-chico, ¿cómo eres original? Que no hay que serlo, pero al final tienes que hacer algo que no exista o que presuntamente no exista. Bueno, pues entonces me lo dijo el 18 de diciembre y yo empecé a escribirla después de las vacaciones de Navidad, porque tenía un viaje con la familia. Y claro, pues llegamos hasta finales de enero escribiendo la obra. Entonces ellos empezaron a trabajar en institutos con el primer y segundo acto y yo todavía estaba acabando la obra. Porque yo el borrador entero lo tenía, pero necesitaba... Cada vez que escribía decía, vale, que hay que cambiar cosas, porque tú escribes, pero lo primero que escribes no es lo bueno. Tienes que ir dándole giros y viendo cómo funciona, entonces al final... Llegamos hasta finales de enero. 2 por 1 y sin cobrar nada. No se puede cobrar directamente cuando te encarguen algo hasta que se vende la parte práctica de las funciones. Ellos están ahí porque realmente hay 8 o 10 funciones seguras y eso es lo que amortiza el arranque y ellos entre todos reparten, pues, bueno, no los beneficios, sino el trabajo a realizar. Como el valor de la autora, el mismo que la intérprete, el otro intérprete y la producción. Lo cual está muy bien, es muy equitativo desde la pobreza de la arte crítica, como ya sabéis, naturalmente. Pero es que esto es el conocimiento en vivo y en directo de lo que siempre todas las compañías que tenemos aquí cuentan, ¿no? Pero en esa inversión está la confianza y está también la profesionalidad y, oye, y el riesgo y esto va a funcionar, se va a mover fijo. Seguro. Y la gente joven que está escribiendo y dando una creación diferente y nueva con ideas que no sé, porque yo creo que esta función tiene una serie de conceptos que no se plantean dentro del hecho mismo de cómo se sitúa el hombre en las relaciones de mujeres, de cómo el feminismo analiza el sí, está todo transversal en otra dimensión, me parece a mí, ¿eh? No coge ninguna onda convencional de políticamente correcto. A mí me parece que es así. Y Natalia, cuando te encontraste con el personaje, ¿qué vistes ahí? Bueno, Porque el personaje principal eres tú. Sí. Eso está claro. Él también tiene un peso, os compenetráis divinamente, tenéis ahí una relación escénica maravillosa, pero el personaje que tira de la historia eres tú. A ver, cuéntame. Pues cuando me lo ofreció, yo de primera como que sí, porque yo confío mucho en José Carlos y ahora más, después de haber trabajado con él también como director, la verdad. Y me pareció muy interesante, un reto. Vi que como que la energía que cubría toda la obra era muy oscura también, cosa que de primera te da un poquito de vértigo porque nunca me había enfrentado a un personaje así, a unos personajes así, porque un poco se desdobla, ¿no? En varios. Pero yo para adelante, yo veo el mundo bombardeo, luego lo sufro en mis carnes también, las ansiedades y esas cosas, pero al final salen las cosas bien con un buen equipo y con trabajo. Así que el proceso, la verdad que para mí ha sido, sobre todo al principio, difícil. Difícil porque soy una persona que me gusta tenerlo todo controlado y verlo y tal, y al no estar del todo el texto, por ejemplo, completo, yo creo que ¿qué hago? ¿Me lo estudio ya? ¿Qué hago? ¿Cómo que vamos a hacer? Luego llegas y todo se soluciona bien, y yo que soy una ansiosa de nacimiento, pero también porque la única relación que hay entre los dos personajes es una violación, y es súper fuerte realmente tener que ir a enfrentarte a eso, sobre todo supongo que al ser yo también más joven, que a los días de mañana me resulta más fácil enfrentarme a este tipo de personajes tan oscuros y con tantas cosas malas. Pero a día de hoy era mi primera vez y fue complicado tener que hacer escenas en las que, pues el tema del mismo, el abuso en sí, los ejercicios que hacíamos, es complicado. Pero al final, eso, Juan Antonio es un compañero estupendo,
José Carlos igual, y al final se va labrando lo que es, vas dándole forma al personaje, donde puedes poner todas esas sensaciones, todas esas emociones y separarlo totalmente de ti y saber que es un juego que estás interpretando. Pero también lleva su proceso, no por ser actriz ya es como que lo tienes hecho, ¿no? Y también el tema de la violencia, porque yo no soy nada violenta. Y Juan Antonio igual, y los dos estábamos como, ay, te he hecho daño en el cuello, no, de verdad que no, cuando le... ¡Mentira! Te he hecho daño, que no me has hecho daño, que no pasa nada. Y nos costó coger un poquito tranquilo de saber que no nos estábamos haciendo daño. Pero eso, un reto muy interesante. También he intentado trabajarme el hecho de crear una Rita por mi cuenta, o sea, la vida de Rita, para yo poder darle forma a ese personaje, que también tuviera aristas positivas, que la movía, porque estaba ahí, cómo sale de ahí. Yo no necesitaba como actriz para poder no sucumbir en la oscuridad de lo que le pasaba con mi vida. Y de alguna forma a mí me ha servido también eso, para poder... Porque hay una serie de giros que son físicos, orgánicos, pero psicológicos también, en ese cambio de situaciones y de... Porque claro, cuando hablamos de una obra contemporánea, pues yo se lo había dicho siempre a María, un poco como pupila, le digo, tienes que escribir obras en las que los giros produzcan una desviación de las situaciones, porque es como se escribe hoy día, que no tiene que ser fragmentado, que no tiene que ser descolocado y que tú como espectador después recoloques esto con aquello, aquello con aquello, ¿no? Que eso es la parte que hoy día en muchos momentos se construye, tanto a veces hasta cine, por supuesto, pero en teatro contemporáneo. Pero los giros es lo que de pronto nos lleva a romper la situación dramática de un hecho y se convierte en otro, y los personajes son varios, además. Lo cual el reto es de la creación, obviamente, para situarte en esas situaciones y contar una historia sin que pierda la narrativa. Ese me parece que es lo magnífico de la obra, ¿no? Independientemente de que en lo que el productor le pide, entre comillas, que va a ser también para muchos, para el alumnado, para la gente joven, digamos, de una historia que está, o de una situación que es muy conflictiva, cómo enseñar a que eso lo vea yo como ejemplo de lo que no puede ser, por lo que debe llevarte a un lugar de selección de vida. Eso se llama pedagogía, no didáctica. Pedagogía. La obra es muy pedagógica. La didáctica es una manera metodológica de hacer algo en relación a esa pedagogía o a ese estado de situaciones con las que nos enfrentamos. Lo digo para que lo he escuchado y entonces os lo pongo claro. Entonces es muy pedagógica porque vemos muchas obras pedagógicas, pero no tiene que ser eso como una forma recurrente para aprender siempre. Vemos todo lo que vemos y aprendemos inconscientemente y sacamos nuestras conclusiones de vida y cambiamos nuestra manera de hacer las cosas. Esa es la situación real del arte. Cuando acaba la obra, ¿hacéis comentarios con los institutos o no? Solo hemos hecho una para el instituto de momento. Wow, los jóvenes, ¿cómo están? ¿De qué interesan? Sí, es que yo creo que es muy necesario poder saber lo que piensan. Pues lo que hicimos fue salir y ya nos lo encontramos y hablamos con algún grupito y fue muy interesante. Lo que pensaban, cómo lo habían captado, tal. Pero no hemos hecho coloquio, pero queremos. Salió primero Juan Antonio, el actor, a fumar. Y salió al patio, digamos, a la parte delante del teatro, que habían cerrado la puerta para que los niños no se fuesen por el mundo, porque salieron todos como así, claro, 450 adolescentes que se juntan y ahí hay un... De hecho, daba miedo. Los veía y decía, madre mía, que aquí los salvan todos. Los chicos levantaron la mano para salvarlo, un montón de chicos. Para los que no han visto la obra, es que hay un momento determinado en el que hay un juicio. Y se encienden las luces, que hay que comprometerse. Yo los vi de mal. Cada vez que ella hacía algo parecido a un movimiento sensual, todo y ya no se estaban Así, así. imaginaros que ven un tobillo y es como un tobillo. Corearon, fue muy fuerte porque corearon toda la parte de la violación. Como veníamos del Sabana de la disco, se tiraron toda la violación coreándola. O sea, era ¡wow!
Y hasta que no acabó no fueron conscientes de lo que acababan de corear, porque van con retardo mental porque tienen una fiesta en la cabeza. Y de repente se dieron cuenta y se callaron el principio de la siguiente escena. De una función que es una persona que está trabajando, que se requiere respeto, silencio, cosas normales, pero que ellos parece que no lo entienden mucho. Porque no están acostumbrados a ver el teatro, van a No, ver no, excursión. no, No van a ver teatro, van a ver una Claro. excursión y me lo trago lo que me ponga. Van a la justa. Y ya está. Y salió Juan Antonio Hernández, tú todavía no estabas, salió y empezaron. Se acercó un muchacho, como así muy chulo, y le dice, tío, me ha encantado el Juan Antonio, gracias. Y ahora empiezan todo un grupo, los que habían votado liberarlo, Diego, Diego, y te nos podemos hacer una foto contigo, y tú de repente saliste. Y dice Juan Antonio, sí, conmigo, pero con ella también, ¿vale? Y diciendo, Llegué, bueno, en el momento. vale. Entonces se hicieron la foto con los dos. Y las chicas, mientras eran un corro allí todas, así. Y ya luego nos acercamos a las chicas y en general les decía, ¿qué tal? Los chicos decían, traumatizado. Me quedo traumatizado. No, amigo. Yo quiero pensar que no son tan tontos, que realmente algo les llega, aunque tengan esa coraza de chulito, de estoy con mis amigos, pero que algo les llegue un poquito, es que espero que si no vaya a cierta de nacionalidad. Si no hay ese punto de reflexión, que no va a llegar a todos los que están allí, pero quizás le llegue a alguno. Si no hay ese momento, lo que dice cada 20 minutos, tal, que además los profesores también esa obra un poco se trabaje antes, un poquito el texto, si pudieran tener el texto y trabajarlo en clase, Eso es lo ideal. eso sería ideal porque irían ya con una cierta sensibilización y luego ya estar, que a eso es lo que yo llamo ayudar. No, que yo decía que la obra no es fácil, es compleja, que tiene mucho, y eso si no te lo desmenuzas después, reflexionas sobre lo que has visto ya, que ha pasado y no te has dado cuenta, a ellos les va a venir estupendamente, porque el que la lean antes con los profesores sería ideal, pero no lo van a hacer, no está en el currículum. Y después alguno puede comentarlo, pero la mayoría no, entonces sería estupendo. Además que yo eso lo he comprobado cuando hacemos los encuentros después de la obra, me encanta porque la veo de otra forma. Claro. Me imagino con esa edad que se han quedado con lo más impactante, eso es genial. No siempre todo le llega igual a todo el mundo, tenemos que pensar con los adolescentes o con los prejóvenes o con los jóvenes. No tiene por qué llegarle a todo exactamente igual. Vamos a confiar en su inteligencia, y a los que le tiene que llegar, le llegará bien, y a los otros, ¡ah! Y se acabó. O eran así, pero les ha llegado, también pasa. O sea, tenemos, aquí hay coraza y hay capacidad. el mensaje lo que No, Carmen. a mí me parece que la obra, al querer poner, tú has dicho, el concepto al adulto también tiene cierta ambigüedad. Entonces esa ambigüedad y esa oscuridad, como la que tú has hablado, no es fácil de procesar, porque incluso a nosotros nos ha costado, a mí me ha costado procesar por qué al final él se casa con una prostituta. Es como el perdón se convierte en una especie de víctima, ¿eh? Entonces, ese giro que tú haces es complejo. Y, hombre, a mí lo que más me gusta de la obra es su ambigüedad y su transversalidad, pero esa pedagogía, digamos, se pierde, me parece a mí, vaya. Pero es que en ese caso, sí, tienes toda la razón. Yo la he pensado, a ver, de 15 a 25 hay 10 años, pero yo ya la he pensado desde un punto de vista adulto y pensando en adultos. O sea, yo quería la parte pedagógica porque me lo pidió José Carlos y porque hace falta, pero yo quería una función que no fuese solo, que tuviese algo difícil o ambiguo. Es que me interesa la ambigüedad porque yo no quiero condenar a nadie directamente. Condenamos al final porque levantamos la mano todos a la misma vez. Los adultos en general todos hacemos lo que hacemos y lo condenamos y ya está. Pero para mí la función va del consentimiento y la conciencia. Para mí es muy importante la ambigüedad del error de él, o sea, es decir, como adultos creo que no todo es blanco o negro, y yo me lo planteé, yo quería escribir desde, él ha hecho una cosa, al principio el personaje era más joven, o sea, empezaba siendo joven y digamos que maduraba, entonces yo quería 3 puntos de madurez increciendo. Primero, cuando vuelve a salir con chicas y se da cuenta de lo que pasó la última vez a través de las redes sociales. Después, cuando se va a casar,
de una forma un poco políticamente incorrecta, por el tema de la prostitución, pero él de verdad para mí está enamorado, entonces hay una contradicción, y después va a tener una niña. Entonces, mi pregunta con la obra para los adultos es, la vida no es blanco-negro. ¿Esta persona puede haber cometido un error? O sea, un error que es una responsabilidad y que puede joderle la vida a otra persona. Pero tú como ser humano puedes cometer ese error siendo más joven y puedes luego arrastrarlo en la vida, madurar y redimirte de ese error. Esa ambigüedad los adolescentes no tienen por qué pillarla. Pero para mí lo importante es, esta persona, ¿hasta qué punto la conciencia, o sea, cuál es su responsabilidad a lo largo del tiempo? Tenemos en cine con el tema de ETA. ¿A qué película? Un poco eso. Y abierto a debate y a opiniones, por supuesto. Yo tengo la mía, pero no la... Hubiera estado muy bien que poder hacer la obra para los institutos con los que hemos trabajado previamente. Que hicimos lectura dramatizada del prólogo. Fue muy curioso y esto creo que le gustaría mucho a José Carlos que lo contara, así que lo voy a contar. Sí, está grabado, pues no lo va a ver. Pues, el primer día fuimos él y yo. Y José Carlos al principio iba a ser el que interpretara a Diego. Así que leímos el prólogo, terminando con la acotación de que hay una chica encerrada en una jaula, tal cual. Los chicos y las chicas, pues, sobre todo las chicas, porque los chicos estaban muy mudos, y comentaban que, bueno, pues quizás tiene alguien encerrada, tal. Y hablamos del tema de los sugar daddy, de qué problemas los concienden a ellos, tal. Y como que lo tenían muy normalizado, el tema de los sugar daddy, por ejemplo. O sea que, pero no fue todo muy normal. A la siguiente sesión ya vino Juan Antonio. Y cuando José Carlos dijo que él iba a ser el actor que iba a interpretar a Diego, todos pusieron una cara. Claro, y dijeron, ¿qué pasa? Este es el actor. Es que es más mayor. ¿Y qué pasa? Bueno, pues leemos el prólogo y todo un silencio que no se había escuchado antes, así tan sepulcral. Perdón. Que todos se quedaron muy callados y preguntamos ¿qué pasa? Y dijeron, es que es muy turbio. O sea, claro, y José Carlos como preguntando, vale, ¿cuál es el límite de edad para secuestrar a alguien y que no sea un niño? ¿No? Y es como, fue muy curioso, así que, no sé, haberlo trabajado con ellos, haber hablado con ellos, pues está muy bien que ellos también vinieran. Porque pues, pudimos ver que sí, que los adolescentes son todos los cafés que pueden, que se porque lo son, pero que también piensan. Reflexionan y hay mucho. Por eso es tan importante ese momento, porque les lleva a ellos a pensar y tú misma, vosotros mismos daréis cuenta de que piensan mejor de lo que porque normalmente tienen esa coraza, ¿no? De adolescente, ¿no? Que es la que toca, ¿no? La coraza de que a mí me pueden vacilar y de que me dais a todo, ¿no? Pero luego si se les llega, pues también tienen ese punto. Y hay gente de todo tipo, hay gente más sensible. Lo que también vimos es que tienen muy poca imaginación. De hecho, también en clase de pedagogía, en la ESAT, lo hablamos ayer, de que parece que la imaginación y la creatividad como que se señala para mal. Como que una persona pueda soñar y tener ideas que no sean simplemente lo que vemos todos los días. Claro, pues es algo que da vergüenza y yo lo he vivido eso también, así que entiendo que la adolescencia es horrible. Bueno, horrible. A veces tengo un hermano y mi hermana tiene 18 y mi hermano 14 y también como que lo he vivido de decir, madre mía, yo era así. Probablemente no. De hecho no, éramos extraños, pero... O sea, los libros de plática tienen todas las flores iguales. Sí, no, es que aquí, vamos a ver, siempre cuando voy a cualquier ponencia sobre la escuela de espectador y todo eso, lo primero que pongo en referencia principal es el concepto de escuela. Esto no es encuentro, los encuentros son necesarios, pero el concepto es educación. La escuela, educación, método, forma, manera de presentar algo para que en su proceso de conocimiento nos transforme. Una escuela que no transforme no es escuela, es una reproducción de lo mismo. Por eso la escuela, claro, hay tantas maneras de educar,
pero la escuela por sí misma tiene un valor, el maestro, la maestra tiene un valor, y por supuesto el alumnado son el objetivo y los que en alguna manera hay que incentivar para su propia transformación, y se transforma con todo. ¡Ay, recursos! Yo me acuerdo, allí en el instituto, en su momento, los ordenadores, vamos a poner ordenadores en todas las aulas. Se pusieron en todas las aulas, no sé cuántos cursos y todo, ya han desaparecido todos, porque el recurso era el recurso tangible de que ahí se soluciona ya la educación, a través de las redes. La transformación a través de la educación es el pensamiento crítico, que es lo que hacemos aquí, y en todos los ámbitos, en todos los niveles. Por tanto, el arte es lo que más nos impacta, para ponernos sobre nuestra manera de pensar de otra forma. Y eso es pedagogía, sea lo que tú veas, mirar el texto y quedarte así, atontado, y dices, anda, pero ahí hay una cosa que no sabe por qué, ¿esto para qué? Es lo que cae el agua cuando se enciende un mixto. Pues quizás, no lo sé, a partir de ahí pensamos. Pero como eso no se da, pues no hay creatividad en esa adolescencia que desde niño es libre y que se coarta, porque hay que aprender a leer, y a escribir, y eso es lo que importa. Pero ¿para qué leer y escribir? Yo creo que hay de todo. Pregúntale a María si ella cuando era adolescente era de las que miraba... No. Yo creo que nosotros somos muy parecidas. Nosotros desde el primer momento, digo, nos leemos un poco la mente, y es muy guay, porque nos reímos y sabemos de lo que nos estamos riendo, es bastante. Pero es que creo que venimos de ahí. Yo vengo también, como tú has dicho, de casa. Bueno, mis padres nos prohibían tele. Yo he tenido censura de televisión hasta los 16. Programas determinados, yo los Simpsons no los he cantado. Ahora no los he cantado. Por ejemplo. Pero yo recuerdo toda la infancia leyendo desde que aprendí mucho y después cantando, bailando, pintando. Y me lo he pasado pipa. Ahora, juegos de mesa, en ¿no? el cole, yo los conflictos jamás me he enterado de nada. Algunos me han llegado porque también me respaldaba un poco, porque jamás mi mundo ideal. Tenía amigas, obviamente, pero también era un poco como la rara en el sentido empollona y rara porque era lo que me gustaba. Y después empollona y rara. Yo en el tiempo libre, yo no canto, bueno, bailar ya, la psicomotricidad muy yo, desde que empecé a leer ¿No ya. sabes hacer eso? Bueno, es un poquillo. A ver si le queda muy buena vez. Yo, por la infancia que tenía en mi casa, en mi tiempo libre, yo estoy haciendo cualquier cosa, cocinando a miseria, estoy haciendo los miserables, estoy cantando Mamma Mía, estoy cantando Peter Pan, que de repente vienes y dices, uy, en esta vida adulta, yo por la calle cantando Peter Pan, igual no, ya no. Pero yo creo que en ese caso nosotros hemos tenido suerte. A ver, yo volviendo a lo anterior, yo quiero preguntar, ¿dónde más se va a representar esta obra? ¿En el instituto? ¿Todo? Pues mañana estamos en el Rincón en verano. De nuevo, sí, Sí, por la mañana. a las 10 y a las 12. Hay una cosa, inciso de méritos. Que es que aquí esto es súper importante, para que seáis conscientes de lo que han hecho. 3 semanas de ensayo, ¿vale? 3 semanas no todos los días. Fines de semana no, y algunos días de entre semana tampoco. En medio, es que hace falta esto. Sí, sí. En medio ha tenido un casting Sí, madre. en Madrid para un musical Tela, se lo ha tenido que estar preparado también. Han enseñado en el Teatro Cánovas así, encuesta, que yo creo que por eso la ha pegado el tirón a Juan Antonio. Porque habían sido encuestas todo el rato. Ella se ponía los tacones al rato y era como, me voy a caer de boca. Han ensayado la mitad por lo menos sin, obviamente, escenografía. El váter era imaginario absoluto y en general. Y después, la primera semana que hicimos análisis de texto, yo me acuerdo que yo llegué y ya se sabía el primer día, el segundo día subí el primer acto. Le dije, ¿hazte loca? O sea, loca para mí es una maravilla y un lujo. Profesionales. No, yo a lo que hoy, lo que hemos hablado antes, ¿no? del tema de los adolescentes y de los institutos, que a mí me parece una herramienta muy buena para llevar una educación sexual a los adolescentes, que ahora mismo la situación va cada vez peor con el tema de las violaciones. Hace poco ha habido otras manadas por ahí,
y el tema de la pornografía. Y cada día más jóvenes, ¿eh? Cada día más jóvenes. Es muy necesario el tema este con los jóvenes. Y esta es una herramienta muy buena que les llega, sobre todo si después hay eso, un debate o una preparación previa también, que sería una herramienta maravillosa para llevarla, pero a todos los institutos. Que eso saliera de la Junta de Andalucía o de donde fuera, Sí, ahí que se hiciera. va a ser, nosotros ahora estamos preparando dossier, bueno, José Carlos está preparando dossier para abecedaria, que es dentro de la Junta de Andalucía, Sí, para Andalucía. un circuito para institutos y colegios. Y vosotros necesitamos críticas y opiniones. Como adultos, Yo al principio estaba un poco perdida. Y digo, ay, la chica en la jaula, por favor, María lo que se le ha ocurrido. Y después, ¡guau! Después me quedé ya, bueno, y ella está espectacular. Y el mensaje de la obra, el error que te puede prestar toda la vida, ¿no? A mí me encantó. Yo iba pensando en que iba a ser una obra en la que, bueno, iba a ser todo como muy tópico y muy lo que era, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo porque no hay nada blanco y negro, que es todo unos matices y unos grises. Y entonces me sorprendió y me encantó. La actuación es magnífica, magnífica la actuación. Y luego la obra en sí, María, me parece espectacular. Los giros que da la obra, cuando sales de la jaula y planteas, bueno, todo era como aquí no hay blanco y negro. Olvídate de los tópicos, no es esto. Entonces y no, a ver, es que yo aquí sí puedo decirlo, es un espacio seguro, no pasa nada. Es que si lo digo esto en un instituto, por ejemplo, me matan los profes. Pero yo considero que no hay blanco y negro tampoco. Ella no tiene, digamos, no estoy justificando el acto de él, pero también va de que no te metas en la boca del lobo. O sea, también tenemos que tener deseo, como mujeres, que no justificamos nada, pero tenemos que tener deseo de pendiluces y nos dejamos llevar porque nos dejamos llevar por todo, ¿verdad? Eso no puede ser. Sí. Lo siento, pero no puede ser. Sí. No puede ser, María. Porque tú tienes que estar libre para hacer y ir No, a donde no. tú quieras. Pero esta chica, vamos a No, ver. pero Carmen, estas chicas saben que ha quedado con un hombre mayor. Pero no tiene nada que ver. Es como lo del juicio de Alves. No, Y de hecho ahora ya es delito eso, María. Ya es delito. Tú puedes bailar y tú puedes insinuarte y además viene en la sentencia del Dani Alves viene perfecta. Porque te dice, el que tú bailes, el que tú seduzcas, el que tú te vayas a un privado, el que tú digas que sí, puedes decir que no. Si yo no digo que no sea Y delito, eso es la boca del es lobo. delito, pero quiero decir, Sí, es bueno. delito, pero también tenemos que ser conscientes de no tener No, esa es la educación que siempre hemos recibido las mujeres, que tenemos que estar reservadas, creo que tenemos que tenemos tener que ser- presencia. No puede ser. Entonces, por esa misma regla de tres, él tiene que atentarse a que si hace ese acto, esa intervención, le puede pesar durante toda la vida. Claro, ¿no? Pero hay otro A elemento. ver, decías tú algo de que una persona que hace algo así no se puede redimir, esto lo tiene que arrastrar durante toda la vida, debería de ser consciente de que hacer algo así. Pero es que al final todo va de la inconsciencia general. No. Vamos a ver, ahora Y de la toma de una cosa. Sí. En la historia que se cuenta aquí, hay también una segunda persona, que es Que es la que Irene, empuja. que como toda juventud o personas de cualquiera de nosotros en amistad y tal y cual, yo me he ido de marcha con gente, ven, vamos a ir, yo no voy a ir, voy, y nos hemos metido en la aventura de vivir, en botellones o en lo que tú quieras, y ahí puede ocurrir de todo porque el mundo de la vida es así. Tú vas a donde tú quieras. El problema es cada vez más jóvenes que no se hacía antes, porque antes no había, por ejemplo, conciertos para chavales de 14 y 16 años que ahora están permitidos porque se hace a las 7 de la tarde hasta las 9, a las 10 de la noche. Entonces todo eso genera otra manera de comportamiento y de relaciones sociales. La clave está, bueno, y no digamos las drogas, y no digamos todas las situaciones que son o sea, todo el tiempo estás con tu droga gorda, que para mí no ya el canuto, es el tema del Red Bull. O sea, pom, excitación.
Claro, hemos tenido también toda la marcha de Madrid a Valencia, que era la ruta del bacalao, en nuestra época. ¿Tú has ido o no has ido? Yo no he ido, porque yo no voy a ir. Yo he ido. También. En San Fermín estás en un ambiente, estás en una historia y eso justifica No que justifica haya nada, una intervención pero- o te dice de alguna manera, mira esta chica No, que pero se ha ido. venimos del ambiente de redes sociales, es que es diferente. Porque a nosotros nos Esa ha es la pasado, mi variable. hermano y sus amigos. Esa es la variable. Te viene un tío, porque a nosotros nos ha pasado con gente conocida. Viene un tío, y ya te dice que es un tío. Y te pide, como adolescente, una foto de determinadas cosas, y después de enviarle la foto te pide quedar. Si tú empiezas y entras en la dinámica de enviarle fotos y hablarle de una forma determinada, no estoy justificando nada por parte del tío, pero estoy diciendo que se te está yendo la pelota y te está metiendo en un territorio que es peligroso para ti, aunque no sea consciente. Verá, lo que no se le puede vender a las mujeres en general, y sobre todo cuando son pequeñas, de que tienen derecho a hacerlo todo y de cualquier manera. Tú puedes ir a donde quieras hasta cierto punto, Pero como hay que tener, evidentemente, no se te puede fiar de todo el mundo. En este caso, que le crea un perfil falso, que O sea, esas cosas no te... La Tú a eso no tienes conciencia derecho. es general de Eso conciencia creo de que convivencia. es vender lo que no puede ser. Yo creo que personalmente estamos vendiendo la cultura del miedo. No. Y las adolescentes, igual que los adolescentes, no son maduros, no tienen todavía la mente formada Claro. y cometen errores. Pero eso no significa que porque una adolescente vaya y venga, un ser adulto en este caso, bueno, pues se permite de violarla. Y yo personalmente, no considero que sea un error. Perdona. Sí, sí, ¿Es una violación? No, es un error. yo no considero que sea un error. No, es un error. Que yo creo que el tema es que ha habido mucha apertura, pero no ha habido una educación. Por eso yo creo que el tema de esta obra, llevarla a los institutos y tal, y que luego haya un debate, está bien. Porque hay un problema, y es que la gente joven, los adolescentes, incluso más jóvenes, se enfrentan a la sexualidad a partir de la pornografía. Entonces, claro, no hay una educación sexual. Ellos piensan que una violación es normal, que un tema pornográfico es lo normal, y entonces ahí empieza uno de los primeros Cuando problemas. piensas eso, inconscientemente, yo no estoy justificando nada de nadie, pero inconscientemente empiezas a dar pie a cosas que te agreden y que te hacen mal. Creo que haber responsabilidad en el sentido de que los adolescentes, al ser adolescentes y no tener la mente tan formada y razonar bien, se meten en problemas, pero sí que es verdad que no. Al final, las generaciones adultas, yo creo que tienen una responsabilidad con los menores y de mentoría un poco, de protección y. O sea, no. Y eso no existe en el mundo de redes sociales. Es que esa es la Se debería educar a esas personas que están aprovechadas. Yo es que estuve comentando la obra el domingo con una amiga mía que son muy feministas, muy acérrimas feministas. Yo no soy tan, soy feminista, pero no tan acérrima. Entonces ellas me decían a mí que era imposible que un violador tuviera conciencia. Eso, ahí va Claro, ahí va yo. ahí está el tema, sí. De la conciencia. El violador, eso ya no, él no tiene conciencia. Porque cosifican a la mujer. Es Entonces, imposible que en el Pero tiempo de dónde viene el violador, de una Vale. educación machista de mierda. Pero yo no creo que sea el viejo. Yo no creo que sea el viejo el que no tiene conciencia. Es que no tiene conciencia de violación, pero es que un joven haciendo lo mismo tampoco tiene conciencia de violación. Claro. Es un acto que viene de lo que ven y entonces es sexo más violento, pero yo no creo que tengan mala conciencia, ni si es mayor, ni si es joven. No. Y si es joven, casi más. Pero partamos Menos. de, es que ese es el debate. No tiene conciencia. Yo también pienso, a mí si me lo dicen así de sopetón, yo digo, una persona que ha violado a alguien, obviamente no tiene, lo está haciendo sin una conciencia. Pero esa persona, y no justifico, pero abro debate, esa persona evoluciona.
Y puede evolucionar hacia un lado o hacia otro en la vida. Y te pueden pasar muchas cosas en la vida, por ejemplo, que tengas una hija y a ti que te la violen, ¿no? Y que vale eso. O sea, vale, ¿qué pasa cuando una persona sin conciencia comete un acto que no es un error, pero así lo justifica el personaje en su cabeza? Comete un acto con una responsabilidad y una culpa, sí. Pero ¿qué pasa cuando esa persona evoluciona como ser humano y empieza a tener una moral por lo que sea? Porque puede pasar, o sea, esto puede pasar. Lo de detrás es eso. No justificamos a llamar a nadie ni defendemos nada, pero a lo mejor la gente tiene una capacidad. Hay que confiar en que la gente cambie, porque si no nos volveríamos locos. Y si no, ¿para qué existen las cárceles? Y ahora, que este personaje Vaya tema, cambia o no cambia, eso también es a debate, ¿eh? Yo no voy a decir si cambia o no cambia. Pero que de repente tú dices, ostras, voy a tener una hija y yo he hecho esto y... O sea, ese es el debate. No que tuviera conciencia en el momento, sino si puede llegar a tenerlo. Yo, fenomenal, la puesta primera, tú hablando como si fuera la máquina esa, yo ahí me da la vista de eso, me da otra vez todo de frente, como está diciendo. Yo no justifico lógicamente ni tal, porque entiendo que hay personas que son como asesinos, que per se, en la cosa son asesinos accidentales. Yo creo que este hombre en ese principio, a lo mejor fue, no es que fuera accidental, pero por eso se crea esa conciencia, porque yo no quería salir de la hasta que me di cuenta que era la imaginación de él, porque antes estaba allí perdido, decía, esta mujer que está con la hamburguesa esta que te esperaba, ¿no? Pero, y después di cuenta que no es su mente de ella, porque la mujer al final parece que sale, ¿no?, de todo eso, ¿no? Pero es cierto que yo era un violador, pero fue algo puntual, por eso después cerró sus redes, se fue, siguió haciendo su vida normal. Claro, que tampoco. O sea, puntual, para mí sí es puntual. A mí no me parece puntual, porque él cuando está hablando sobre el tema de las redes, él va buscando ya niñas, o sea, desecha por la edad. No, pero otra cosa es que yo creo que Diego, sí, seguramente a lo mejor ha cometido otros de esos errores, como él los llama, pero que Rita ha sido el más evidente Sí, y el que sí, se ha quedado. Pero yo por eso digo que... Pero porque se ha Pero a mí intentado ya- suicidar, ¿El qué? porque se ha intentado suicidar y por eso se ha enterado Yo creo que no. y ha tenido Yo creo que quizás... No tiene sentido. Yo para mí creo que es el que a él le cambia la vida. Dice que empieza a buscar jovencitas. Tened en cuenta que cuando vuelve a usar la aplicación que ya está en la jaula, eso es su conciencia. No Claro, no sí, la sí, vida sí, real. sí. Esa es la conciencia que le Sí, reverbera sí, lo sí. que hizo. Y dice Rita, lo dice en un momento, que dice, Diego no sé qué, cuenta la historia. Diego se ampara, descubre el Tinder, y entonces se ampara en la tierra de nadie para empezar Claro. a buscar lo que en la vida real Claro. a lo mejor no es tan fácil. Pero eso es lo que hace un depredador sexual. ¿Qué? Que eso es lo que hace un depredador sexual, ampararse en algo donde es anónimo para hacer cosas Sí, sí, que por no supuesto. son muy lícitas o no son muy morales o Pero- no son muy... Y yo creo que el tema de la no conciencia, o sea, vale, no creo que sea justificable, que no creo que vale, hay que educar en tener esa conciencia. Claro. Yo creo que el problema del Claro. machismo en este sentido es eso de que Claro. este tipo de Situaciones. hombres Porque yo repite muchísimo, es que dijiste que no, es que dijiste que no. ya, pero si quería convencer así. Claro, el tema este es un tema de educación y además normalmente, como cuentan los psicólogos, siempre un maltratador ha sido maltratado, es decir, que es como que llevan a veces una vida que para ellos eso es lo normal. Quizás para alguien que ha sido maltratado, que ha sido violado, que ha sido tal, habría que haber una educación y una forma de insertarlo de forma que Pero eso no también, sería lo pero me va a normal. permitir que también todo eso está dentro de psicopatías, de Bueno, represiones, sí. de educación interna, de familias, que no es exclusivamente y de alter ego, y lo que pasa es que en nuestra sociedad anterior, que estaba, por supuesto, el hombre del saco, que desaparecían también niños y niñas en la época más nuestra, no sabíamos todo lo que ocurría simultáneamente en otros sitios. Ahora es que como todo Claro, ahora es ya todo explícito, a su vez llega a cualquiera, de cualquier edad, ese es el problema, porque luego lo dice muy bien cuando está hablando y le da el repaso el personaje sobre con un año, ¿cómo era? ¿Cómo era? Un Dilo. año comenzar
graves vídeos de YouTube que las redirigirán a Son datos reales. Eso ya es, dice, perdona, esto es lo que ocurre, que nos transforma para mal a todos. Y 190 millones de personas, no tíos o tías, serán más tíos seguro, pero 190 millones de personas suscritas a OnlyFans, o sea, las redes donde la gente vende los pies, o sea, partes del cuerpo. ¿Qué pasa? 190 millones, no podemos pensar que 190 millones son depredadores sexuales. Eso es una mala educación, hablar de depredadores sexuales dentro. Y también hay un matiz importante. Este depredador sexual nosotros lo vemos, es una pregunta, no estoy dando la nosotros vemos a un hombre mayor. ¿Para nosotros es un depredador sexual porque es mayor o si fuese joven también? Porque eso es importante. Este hombre es uno de los 400, de los 80 que levantó la mano, o de los... Es que eso, o cualquiera de los que vivimos en sociedad. Yo creo que la conciencia se justifica, bajo yo, la verdad... Tiene conciencia una vez realizado el acto. Yo tampoco lo veo un ligón, y porque el tío que está en las redes, un tío, tal y como yo lo he entendido, que lo he podido entender más. Entonces lo veo así y que en un momento determinado en su vida pues comete un error. O sea, yo creo que hay que distinguir entre un violador, que ya me parece algo muy grave, ¿no? A un violador en serio. O sea, un violador puntual, yo en la obra veo que se dibuja a ese tipo de personajes. Entonces, a partir de ahí yo justifico, es que él tenga lo que tú dices, el proceso vital lo hace tener en un momento dado conciencia de que ha hecho algo equivocadamente. Así lo veo. Claro. Eso por un lado, perdóname por terminar con la intervención. Por otro lado, yo creo que nada justifica que tú quieras, o sea, incluso que tú vayas con un sujetador, o sea, del tipo de vestimenta que hay o lo que sea, no te justifica que nadie te viole, que nadie te... Porque eso es una falta, entonces, no sé, estamos ahí atrapados. Pero que nos estamos nosotras mismas, fijaros que estamos diciendo, es que por llevar el sujetador, es que yo no estoy hablando de un sujetador. Es que eso es un pensamiento que nos viene a nosotras, de por llevar la falda corta no tiene por qué violarme. Claro que no. Ni por meterme en las redes, ni por quedar con una persona mayor. Porque tampoco creo yo que se pueda confundir el miedo con la responsabilidad. Es decir, no es que es la cultura del miedo, no es solo la cultura del miedo, tenemos responsabilidad, con las mujeres, no se le puede quitar de la responsabilidad de sus actos, como en el tema de las redes sociales. A mí es que me parece tan grave, esa exposición que hay desde tan adolescente, que ahí es donde creo que la obra puede llegar, o sea que las mujeres tenemos una responsabilidad con nuestros actos. Tanta responsabilidad en la educación de los chicos, evidentemente debería de haber muchísima más que la de las chicas. Eso es evidente, y en la forma de decir, aun si yo voy en sujetador no tienen, pero es porque te estás excusando porque te ves agredida, ¿no? Porque te estás exponiendo. Bueno, te estás exponiendo, no, estás haciendo como te dé la gana. Como tú tienes la educación, te estás... Claro, pero un problema de educación. Agredida de una forma. Y después otra cosa, que eso es una forma de cubrirnos nosotras, ¿no? Las mujeres por esa educación que llevamos. El tema de las niñas con 6, 7 años u 8, con el tema del TikTok, también me parece a mí que se ponen al sol. Yo eso no lo entiendo, porque tú tienes unos padres. Efectivamente, esa profesora de quién regula, los padres que regulan, es que esa niña tiene unos padres que uno tiene que estar más o menos al tanto. Entonces, ¿cómo puedes dejar que haga esa niña eso? No hay pensamiento crítico, estamos dentro de la cultura del pensamiento crítico. Y ya después lo último, que no, lo que voy a decir no quiero excusar una violación, pero mira, es verdad que las niñas pueden hacer, las chicas, lo que les dé la gana. Mira, toman drogas, alcohol, la madre que los parió, pero ellos también, entonces son conscientes en esos momentos de lo que están haciendo. Es muy duro, lo que yo estoy diciendo, pero es muy duro, pero es que están en una situación los dos que es muy difícil para que tú puedas decir voy a violar o no voy a violar. Es verdad que si cuanto más educación tenga desde el principio, a lo mejor tienes más conciencia de lo que puedes o no puedes hacer, o lo que debes y no puedes hacer.
pero es difícil en esas condiciones. Yo no he visto la obra, pero el debate este me parece interesantísimo y si consigue que se produzca este debate, ya es un éxito. ¿Sabes? Porque ese es un tema. Pero luego, después, con respecto a las redes sociales y a la información que tiene hoy la juventud y los mayores, yo tengo 74 años. Quiero decir que a mí me hubiera gustado saber lo que saben hoy los chicos y las chicas. Nosotros es que todo era tabú, todo era escondido, todo que si te ponías, que si no te ponías, que si no sé qué. Y al final los resultados y las violaciones y tal, pasaban igual. Sí, totalmente. Pasaban igual. Lo que pasa es que no nos enterábamos, que no teníamos. Entonces, decir que las redes sociales nos cosifican o nos... Tampoco tanto. Tampoco tanto. A mí sí me gusta, yo tengo nietos, pues sí me gusta que tengan acceso a todo eso. Ahora, ¿cómo gestionarlo? ¿Cómo controlarlo? Pues para eso están las escuelas, los colegios. Y los padres. Con respecto a los padres, yo soy madre. He criado a 3 yo sola. ¿Vale? Pero de ahí a echarle de todo la culpa a los padres, que se tienen que ganar la vida, porque hoy por hoy, pues tienen que estar ausentes 8 o 10 horas con respecto a las relaciones con sus hijos. O sea, sí, pero tampoco tanto. Quiere decir que a mí el equilibrio de las cosas, que por suerte lo he conseguido con mis años, o creo haberlo conseguido. Luego, hasta cierto punto, padres que no quieren ya hoy, solamente por todas las no ayuda, no el trabajo, no hay economía, no piso, no casa, no tener hijos, hasta es muy sensato. Hay una cosa súper importante, que los propios algoritmos de las redes sociales, más allá de padres, de quien lo haga, de todo, son machistas porque a nosotros no nos dejan, por ejemplo, enseñar un pezón. Si pones un pezón te quita la foto, pero a nosotras nos llegan por privado fotos de penes y te mandan la foto y ahí no te lo censura nadie y te lo comes. Pues yo sí que creo que hay que hablar de la cultura de la violación. Una cosa son los depredadores sexuales, y sí que hay que hablar de la cultura de la violación y de la normalización de que los chicos, en este caso, o los hombres, sí tienen derecho a la utilización del cuerpo de la mujer. Y yo creo que eso, la educación, los padres, lo que queráis, pero eso hay que exponerlo. Claro. Y lo que no estamos diciendo que tengan derecho, ¿eh? No, pero en el momento que en cierto modo, hablando de cultura del miedo, hablando de responsabilidades, en cierto modo eso justifica. Sí. A mí me puede venir un niño medio desnudo con 15 años que a mí no se me ocurre violar. ¿Entiendes? Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Y es que la cultura de la violación, donde se justifica que los actos sexuales o del acoso son como normalizados. No puede ser. Si ese es el problema con los niños. Que los niños no se dieron cuenta de la gravedad del asunto hasta que se intenta suicidar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque dice el niño que dijo que estaba traumatizado cuando salió, no, que se ha intentado suicidar. Ah, vale, entonces ahora te parece importante, ¿no? Vamos a ver, yo cuando digo eso a mí me parece un acto irresponsable que una chica, mujer, que sea, que quede con alguien sin saber dónde, de entrada, a ese tipo de irresponsabilidades. Eso es miedo y responsabilidad. Es decir, el quedar una persona, no sé cómo es, quién es, y directamente a ese tipo de educación creo que sí hay que ir. A esas responsabilidades, no estoy hablando miedo a lucir, a ir vestido de una manera o ir vestido de otra, eso no, sino con quién vas a quedar, lo conocen, no lo conocen en un sitio público, lo saben, no lo saben, va a escondido. Es que ese tipo de cosas sí creo que los chicos tienen menos problemas y las chicas tienen más. Simplemente al final va todo de la conciencia en general. Es que eso es lo importante. O sea, la conciencia de a mí no me tienen por qué violar un tío, por supuestísimo, no tienes derecho. Pero también la conciencia de todo lo que te lleva a eso, que es que la obra de Maratín va de la educación femenina. ¿Qué educación femenina? Si es que no tenemos educación ni femenina ni masculina, es una jungla, que es lo que dice ella. O sea, va de la conciencia de lo que hay, de lo que ha habido siempre, por supuesto. Pero que ahora mismo lo mostramos por las redes sociales porque los adolescentes están en eso. Hay tantos
sustrato y tantas cosas que yo lo único que se me ocurre para cerrar un poco es la idea de la educación en emociones. Como desde niños no se les da una protección, aunque sí, hasta no sé qué edad, y por mucho que se justifique de que hay que salir a trabajar y la sociedad es tan heterogénea y tan variable en función de las distintas capas sociales, por ejemplo, la etnia gitana tiene un estilo, una manera de en sus emociones de tratar las cosas y luego, pues naturalmente las chavalas tú las ves modernas, libres y vestidas como les dé la gana porque para eso tienen que ser así. Pero las emociones al final, a ver el patriarca que dice, ¿qué ocurre con el resto de nuestras etnias, entre comillas, comillas, respecto a lo que hacemos en nuestro ámbito de clase social media o medio alta? ¿Cómo protegemos a esos niños que a veces están en clase de nivel alto, metidos en correccionales, por no llamarle internados, con dinero de papá a tope y que no están satisfechos nunca en ningún caso? Que esa es una de las partes y son muy machistas y las niñas Élite, la serie Élite. A ver, es que nos ponemos aquí a hablar y no terminamos. Es el problema de las emociones. Si a ella la han educado sus padres, que no hemos hablado de cómo te han educado a ti tus padres, o qué ambiente familiar, más allá de aceptar que puedes estudiar arte dramático y todo lo demás, es como yo conozco el tema del amor, o el odio, o la repercusión de lo que veo, a mí me cambia, o repito, o digo, mi padre así, pues yo lo contrario. O sea, las emociones están latentes todo el tiempo, y si nos hacemos un repaso a nosotros mismos, yo creo que voy todavía aprendiendo a educarme en emociones. Las relaciones como profesor, con todos los niveles educativos de edad y con vosotros mismos me transforman cada día y cada curso con quienes me encuentro para entender la realidad. Y a partir de ahí, pues estoy hasta lo harto ya de los alumnos, ya no sé, ya no quiero más, y ahora quiero irme de marcha y me voy de vacaciones y me voy a pum, pum, pum. Son las emociones al final lo que en una sociedad tan capitalista, neocapitalista, financiera y destructiva, que no es mejor la comunista, por supuesto, para nada, es el problema de las emociones lo que creo que al final tenemos todo en cada momento ponernos en circunstancias cuando nos reprimimos y hemos tenido un poco el problema de sentirnos mal y querer salir por petenera. Eso no justifica nada, por supuesto, pero el machismo está latente en mí y latente en la madre. En la madre. De modo que, disculpadme, tengo que cerrar. Gracias por haber estado aquí.